Martín Guevara, periodista, escritor, me acompaña. Qué bueno que estás aquí en el programa y que te conozco personalmente. Habíamos charlado en innumerables ocasiones a través de la radio, pero es la primera vez que conversamos así, frente a frente. Qué bueno que estás aquí, me encanta conocerte. El autor de La sombra de un mito, ¿quién es el mito? ¿Tu tío el Che? Es mi tío el Che, el mito. El mito es mi tío Che y son todos esos mitos que se construyen sobre personas que luego, que en vida son complicados, pero luego tienen una gran utilidad, muchas veces, generalmente, para aquellos que los entregaron. Por ejemplo, Lennon tiene una gran utilidad para el sistema que le era incómodo, el mismo Cristo tuvo una gran utilidad para Roma, para Poncio. Y yo quiero decir en esto que siempre digo que, bueno, que Fidel yo creo que le era incómodo Vamos a hablar de eso ahora. Te crías en Cuba, llegas a Cuba, te crías en Cuba. ¿Qué te hizo ver a tu tío, que lo vendían como un Robin Hood en aquella época, con un ojo crítico? Más que a mi tío con un ojo crítico, yo en el libro lo que hablo es de las vivencias mías. Tus vivencias. En la Cuba en la que me crié, y es del remanente de lo que se decía que había que ser cuando decíamos pioneros por el comunismo, seremos como ese hombre nuevo del Che. ¿Qué piensas de ese hombre? Que ha sido un fracaso total. Una utopía. Una utopía de la cual el 95% de mis amigos están fuera de Cuba. De ese 95%, una buena parte, no me atrevo a decir cuánto, está aquí. Pues te diría que el hombre nuevo, cuando ellos han puesto derechos a trabajar, a conocer lo que es la responsabilidad, ha sido aquí. Allá se destruyó la familia, se destruyeron los valores. Martín, tu familia vivía en Cuba en medio de lujos, y cuando menciono esto es porque son contra esos lujos contra los que presuntamente luchó el Che. Claro, yo cuento bastante seguido que cuando llegamos a La Habana, yo con 10 años... ¿Qué año estamos hablando? 73. Año 73. 1973. Llegamos a La Habana y año 20 aniversario del asalto del cuartel Moncada. ¿Te acuerdas que siempre se ponía año? Sí. Y nos llevaron al Hotel Habana Libre con un gran despliegue y tal. Y cuando yo veo que esa era la casa donde íbamos a vivir, con toda una serie de lujos y cuando conocí cómo vivía el pueblo cubano y me explicaron que tenía un tío que había luchado para que todos fuésemos igual, me contrastó el hecho de que ese hecho nos hacía a nosotros ciudadanos VIP, nos hacía a nosotros mejores que a todos los demás. Y después empecé a ver que había una casta en Cuba. Y luego que había 7 castas de extranjeros, ya no las 6 castas de la India. O sea, era una sociedad de castas, una sociedad de muchas castas. Esto se desconoce mucho. Y se defiende mucho desde la gente de izquierda de Latinoamérica, y cuando yo hablo de esto me atacan, pero la gente todos somos iguales, digo, pero estás completamente... Y además yo no voy al caso concreto de Cuba, como decir a la individualidad, porque Cuba puede ser la individualidad en la historia. Claro. Es que es la generalidad de quienes raptan ese lenguaje buenista, solidario, de la revolución, los pobres, esto es para el campesino, para el obrero, y luego en nombre de eso, cometen los más atroces de las tropelías. El personaje de ese Che nostálgico, del que se hacen muchísimas anécdotas, un personaje que lo vendieron como un personaje romántico, que hay mucha gente, además, a través de los años, que lo admiran, lo idolatran, casi como si fuera una figura de rock, un poco parecido, algo así. ¿En qué se parece y en qué se diferencia al que tú conociste? No, bueno, yo nací en el 63 y Ernesto salió por supuesto, cuando digo el que tú conociste a través de tu familia, a través de anécdotas, familiarmente. No, bueno, sí, está bien la pregunta, mira, me gusta. ¿En qué se parece? Sí tiene una cosa que yo hablo mucho con mi tía, que fue la persona que más lo conoció y tal, que nunca habla de estas cosas, sino siempre ha vivido más mal. Son pocos los familiares nuestros que han vivido más mal por ser familiares. La mayoría han vivido mejor, los que se han quedado en Cuba, ¿no? Se han aprovechado de un nombre. Bueno, y aunque no se aprovechen, las circunstancias los hacen vivir bien. Me incluyo, ¿no? En primera persona. Y en el tiempo que estuve ahí. Y entonces, que era una persona muy
desprendida, era una persona como que estaba estaba siempre pensando muy románticamente, ¿no? En algo ¿Eso es distinto. cierto? Sí, eso es lo que dicen mucho, ¿no? Que leía muchísimo, apasionadamente, de una manera profunda a los poetas malditos franceses, luego filosofía. Y todo ese personaje... Un hombre que leía, culto. Mucho, Sí. muy culto, muy culto. De una familia, además de una madre muy culta, muy severa en la rectitud de la cultura, con un perfecto francés, de una familia que fue muy adinerada, que luego se vino menos. Y yo creo más en esos factores de la rebeldía, como creo que en los factores de la rebeldía de Fidel, más que influir un niño de África que pasa hambre, que él nunca vio, creo que hay cosas más cercanas, como ese periodo que pasó en Belén, en La Habana, con la gente que él tenía dinero, pero no era de esa prosapia que había en La Habana en su colegio, y esa gente que se burlaba por ¿Qué Guajirito y tal. piensas de esa imagen de que, y aquí en el exilio se habla mucho de eso, de ese Che sanguinario? Yo generalmente no hablo de eso. Justamente hablaba creo que en el exilio, de hecho vengo a presentar el libro aquí por algunas razones, no desconozco que existe eso, creo que es un crisol tremendo, y una vez hablando contigo me gustó la conversación que me dijiste, el exilio en Miami no es monolítico, Claro y es que no. totalmente cierto, no es monolítico, hay muchos tipos de personas con un común denominador. No quieren aquello ni quieren a Fidel, pero a veces de clases antagónicas. Está el que hubiese sido el dueño del central azucarero y el que hubiera trabajado para él. Y ellos combinan aquí. A mí me parece algo riquísimo eso. Entonces, pero lo cierto es que el primer exilio sí fue víctima o de ese aspecto que se habla de sanguinario del Che, o simplemente de los caprichos de los primeros rebeldes que echaron a todos los burgueses. No simplemente la muerte fue el problema, estar 55 años fuera de su país considerándose no cubano, porque ellos robaron el gentilicio de cubano, no solamente el de revolucionario, sino el de cubano, de hombre, de valiente, y el de cubano. Fidel lo robó, y creo que en ello también se puede incluir a mi tío. José Martí Y el de José Martí, le echaron la culpa de la escuela al supuesto. campo a José Martí, y de... Sí. Entonces, yo creo que en eso es una manera de, sin criticar, porque ahí está mi sangre, es el hermano de mi padre, yo creo que esas cosas también, yo las respeto y me gusta que... ¿Te ha traído problemas con la familia en un momento determinado ser el Guevara que habla un poco a calzón quitado sobre muchos temas? Me ha traído... Este libro también es un honor a mis compañeros, a mis amigos cubanos de los años 70 y 80 que yo viví. No me ha traído más problemas que a los amigos míos que tenían un hermano o un tío en Estados Unidos y se atrevían a escribirle una carta, o que habían pedido la salida y tuvieron que pasarla realmente mal en su CDR, cosas que hay que recordar y que hay que comentar, el agobio, la sordidez de los que pensaban diferente. Sí, me los ha traído, pero en todo caso con los cuales puedo vivir, porque soy un hombre que siempre estuvo de alguna manera pensando con mucha libertad de criterio, muchas veces equivocado, ojo, pero haciéndome cargo de mi... Tengo que preguntarte esto, el Che y Fidel, se dice que Castro lo mandó a morir, que le estorbaba, que quería que desapareciera. ¿Compartes ese punto de vista? Yo te digo una cosa, si algo es blanco, ves que sale de la vaca, viene en un pomo y queda muy bien con el café con leche, generalmente es leche. Pero Fran País muerto, Camilo muerto, Uber Matos preso, el Che muerto, Ochoa muerto. O sea, ya hay elementos como para que, aunque no supiera nada, dijese, es que no puede ser que coincida tanto. Fidel nunca... ¿Cómo entiendes, nunca le hicieron Martín, que gran parte de la familia Guevara, siguen muchos de ellos con la revolución y han aplaudido no solamente el mito que se ha hecho del Che Guevara, sino de la revolución? Porque yo creo, ahí donde radica, es la pregunta tuya, la pregunta del millón. Yo me vengo preguntando hace mucho tiempo, perdón, ¿por qué en la Unión Soviética la gente se atrevía a cruzar los montes de Urales para alcanzar un punto donde pudiesen pasar una frontera, corriendo todos los riesgos de muerte posible? ¿Por qué en Alemania para saltar un muro, corriendo los riesgos de que lo balearan? ¿Por qué en Cuba para tirarse al agua en balsas que era casi imposible que una persona normal creyera que puede llegar?
antes de unirse y cambiar el país. ¿Qué ha hecho, qué tienen los sistemas de represión socialista que son mucho más intensos, que logran una autorrepresión, un autoconvencimiento? ¿Por qué los intelectuales del mundo entero les ha costado tanto condenar ya a Stalin? Ya no te digo a Fidel, a Stalin, que ha matado 30 millones. ¿Por qué le sigue costando? A mí me costó creer esas cosas mucho tiempo. ¿Por qué? Es porque secuestran este tema de la izquierda, de que somos superiores, digo, me incluyo porque en muchos aspectos soy de ese pensamiento de la izquierda, que somos superiores moralmente porque queremos el bien de los demás. ¿Cuánto de cuento hay en ello y cuánto de verdad? Martín, qué placer tenerte aquí. Martín Guevara, excelente periodista, escritor, un hombre además balanceado, equilibrado con sus opiniones. Y lo digo porque he conversado contigo anteriormente, respeto mucho tus puntos de vista. Y no he leído el libro, pero voy a leerlo, A la sombra de un mito. Lo tienes ahí contigo, ¿no? Sí, lo tengo aquí conmigo y bueno, y está en inglés también. Es un libro que... ¿Y lo presentas el viernes? Sí, el viernes mañana a las 7:30 en Coral Café Gables. Demetrius en Coral Gables. Café Demetrius en Coral Gables, ahí lo tienen, A la sombra de un mito, léalo, muy interesante. Martín, un placer tenerte aquí en el programa. Me gustaría seguir conversando contigo, pero no tengo más tiempo. No, por favor, al revés. Muchísimas gracias y un enorme placer para mí poder encontrar. Vamos a la pausa, al regreso vamos a hablar de varios funcionarios del gobierno de Venezuela que han comenzado a criticar la labor del presidente Nicolás Maduro. ¿Qué hay detrás de esto? Vamos a ofrecerles el análisis a continuación. Quédese con nosotros.